Bueno, aquí tenemos teóricamente nuestro circuito. Va a estar compuesto por un transformador, un puente de diodos, un capacitor Zener y una resistencia. Los valores que obtuvimos va a ser la capacitancia del capacitor. Esta se obtiene con esta fórmula que nos va a dar, que es igual que la capacitancia, es igual a la intensidad del circuito que estamos recibiendo, que esta viene del transformador. Nuestro transformador tiene una intensidad de 3 amperes y 120 volts en la bobina primaria e igual de 3 amperes con 12 volts en la bobina secundaria. Después el valor de la intensidad lo vamos a multiplicar por el tiempo del periodo, y como sabemos el periodo es la inversa de la frecuencia y nuestra frecuencia es de 60 Hz. Todo ese valor lo vamos a dividir entre el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. El voltaje máximo que vamos a obtener, como vamos a utilizar la derivación media de nuestra bobina secundaria, pues va a ser de 6 volts menos 3.3 volts, que es el voltaje que queremos obtener del Zener. El circuito funciona así. Después de que el transformador realice su trabajo de disminuir el voltaje que está recibiendo, va a mandar la corriente hacia nuestro puente de diodos. Y primero va a entrar de este lado y la corriente va a seguir el flujo positivo. Entonces, como aquí vemos, va a seguir el diodo que esté del lado positivo. Entonces va a entrar por aquí y va a seguir todo este flujo hacia el capacitor, para luego entrar en el Zener y en la resistencia. Y del extremo negativo o de tierra es lo mismo. Entonces nuestra tierra viene de aquí y va a entrar por este camino y va a seguir el camino más fácil a tierra. Y ese es el circuito del puente de diodos. El circuito armado en proto va a ser pues así. Va a estar el puente de diodos, va a estar de esta manera, cuidando todas las polaridades. Va a estar conectado tanto a corriente como a tierra. Y vamos a tener pues aquí las conexiones que van hacia los capacitores. En este caso tenemos 2 capacitores porque cada uno va a ser de 9000 microfaradios, dándonos un resultado de los 18000 microfaradios. En este caso los pusimos en paralelo, ya que la suma de la capacitancia en paralelo nos va a dar pues los 18000 directo. Entonces aquí tenemos de aquí que pasa la resistencia, y de la resistencia que nos va a pasar hacia nuestro diodo Zener, y así va a ser como va a funcionar el circuito, y procedemos a probarlo. Y aquí estamos checando el voltaje que nos está dando nuestro diodo Zener. Aquí tenemos el circuito armado en Proteus. Vamos a tener nuestra fuente de corriente alterna, vamos a tener nuestro transformador. Aquí estamos checando cada uno de los voltajes de corriente alterna. Y aquí pues está conectado hacia nuestro puente de diodos. Tenemos tierra, tenemos el capacitor. Como les había mencionado anteriormente, el capacitor, pues aquí tenemos uno con el valor que nosotros queramos. Pero en la práctica pues tuvimos que usar 2 porque no encontramos del valor que requería. Y aquí tenemos la resistencia, que también esta va a depender cuánto sea el voltaje que nos marque el diodo Zener. Y aquí tenemos el diodo Zener. Aquí va a variar un poquito los valores porque pues es idóneo, pero en la práctica pues varía, hay pérdidas de energía, entonces por eso es que aquí los valores van a variar un poquito.